Llegó el turno de la medicina y en este caso de la oftalmología, por eso nos trasladamos hasta la localidad de Marcos Juárez, al centro de la visión del doctor Magneto, y hablamos sobre un avance científico en el área de la oftalmología. Hablamos sobre los lentes trifocales, quisimos saber de qué se trata, para qué tipo de pacientes se pueden utilizar, y esto nos decía el doctor. Cuando uno hace cirugía del cristalino, ya sea del cristalino opaco, o sea, cirugía de catarata, o actualmente cirugía de cristalino sin que esté opaco, sin que haya catarata, uno lo que hace es aspira el contenido del cristalino y se implanta, se coloca en su lugar una lente que, como va dentro del ojo, se la denomina lente intraocular. También se la puede llamar cristalino artificial. Estas lentes, cuando surgen, ya hace unos cuantos años, fueron mejorando sus cualidades y hasta hace unos 10, 15 años se ponían fundamentalmente lentes intraoculares para ver de lejos, o sea, con un solo foco, monofocales, para ver lejos. Y los pacientes que se operaban en ese momento de catarata sabían que iban a necesitar un poquito de anteojos para ver, o anteojos para ver de cerca, y en algunos casos también para ver de lejos. Con el paso del tiempo se ha ido viendo que muchos pacientes no estaban contentos o satisfechos porque tenían que usar el anteojo para cerca. Entonces las empresas, la parte ingeniería y bioingeniería y laboratorios han investigado y han producido lentes intraoculares que sirven para ver de lejos y de cerca. Bien, la mayoría de las personas satisface sus necesidades viendo de lejos, o sea, para ver tele, para ver quién pasa en la vereda enfrente, para manejar en la ruta, para ver el cura en la misa. Eso es lejos. Más de 2 metros es lejos. Y satisface sus necesidades y puede leer a 35 o 40 centímetros. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Desde hace algunos años, la computadora es un elemento que está en la inmensa mayoría de los hogares. Y la computadora el monitor de la computadora habitualmente se utiliza en una distancia intermedia, 60, 70 centímetros. Entonces, hace unos años nosotros dábamos anteojos para ver en distancia intermedia al que tocaba el piano, que necesitaba ver la partitura en la banda, y algunas tareas, algunos oficios en donde usaban mucho la distancia intermedia. Pero hoy en día la distancia intermedia es extremadamente útil. Entonces, los fabricantes de lentes intraoculares han fabricado lentes intraoculares para lejos y para intermedia. Entonces, esas personas satisfacen la mayoría de las necesidades, pero cuando quieren ver algo muy de cerquita, no pueden porque no tienen el foco de cerca. Esas lentes lejos y cerca o lejos intermedia dejan algo que desear. Y entonces ahora estamos utilizando y han surgido lentes que realmente funcionan muy bien, que son trifocales, que tienen foco de lejos, foco en intermedia y foco de cerca. A su vez, vienen lentes intraoculares trifocales, tóricas, que es para compensar el astigmatismo, que es cuando la córnea no es bien regular, y entonces realmente hoy en día en productos y en alternativas con lentes intraoculares, realmente las alternativas son múltiples. Y hoy en día no solamente operamos pacientes que tienen catarata, sino también pacientes que necesitan anteojos para lejos, que necesitan anteojos para cerca, que necesitan el multifocal. Entonces realmente son alternativas muy buenas. A mí me parece que hay que hacer una salvedad. No hay que convencer a los pacientes que se operen. Uno no tiene que vender la cirugía. El paciente no tiene que comprar ese producto. La cirugía con implante de lente intraocular en pacientes con catarata, uno la indica. La cirugía con implante de lente intraocular en pacientes que no tienen catarata, a lo mejor de 40, 45, 50 años. Tiene que andar con 2 o 3 anteojos. Exactamente. Uno la ofrece como una alternativa. Y realmente, si el paciente entiende lo que se le va a implantar,
si el paciente entiende que es una cirugía y que el pronóstico es muy bueno. Si el paciente decide hacerlo, entonces uno se pone a disposición del paciente. Con estas, una vez que el paciente lo decide hacer, ¿no? Los resultados, que son muy buenos, en todos los estudios que se han realizado, ¿el paciente después queda satisfecho? ¿Tiene algún tema que tener en cuenta? Bien. Yo siempre le digo que un paciente de 50 años que necesita anteojos para lejos y para cerca y para intermedio y que entonces tiene muchos anteojos y se le hace lío y están incómodos, y yo les pregunto, usted a los 20 años no usaba anteojos, a los 15 años no usaba anteojos. Bien, muchos de ellos dicen no usaba anteojos. Todos hemos visto cómo los chicos de 15, de 12, de 14, de 18 años se ponen el celular a 15, 20 centímetros y lo leen sin problemas. Bueno, porque tienen una lente, el cristalino es sumamente elástico. Entonces lo que yo le digo a los pacientes es, ese cristalino, ese, el de los 15 años, ese es el mejor, ese no se consigue. Lo que se consigue son lentes intraoculares, trifocales, que realmente satisfacen la inmensa mayoría de las necesidades de los pacientes. Eso me parece que también es un planteo que hay que hacerlo claro con el paciente. La inmensa mayoría de los pacientes con este tipo de lentes no necesitan anteojos para la inmensa mayoría de las tareas. ¿Queda algún tipo de molestia luego de realizado esta intervención? No. La cirugía es una cirugía que se hace con anestesia en gotas, es una cirugía que se hace por un ojal de 2 milímetros, es una cirugía que no se tapa el ojo, es una cirugía que no requiere reposo, es una cirugía que al paciente uno habitualmente le dice al día siguiente que haga vida normal, pero yo al final también siempre digo, pero es una cirugía. Entonces no debemos menospreciarla, no debemos pecar de atrevidos y entonces operamos habitualmente de a un ojo por vez, con una semana de diferencia. Entonces uno sabe que todo está bien en el primer ojo y tranquilo decide y se opera el segundo ojo. Me encanta escucharlo, doctor, y a mis televidentes también, así que gracias por estar en Versión Vanguardia. Seguimos con más. Bueno, gracias, muchas gracias. Trayectoria, inversión continua, eficiencia, equipo. Diferentes maneras de decir Centro de la Visión Dr. Magneto. Centro de la Visión Dr. Magneto. 25 años cuidando su salud visual. Irigoyen y 9 de julio, Marcos Juárez. Interesante, le mandamos un saludo al doctor Magneto y a todo el equipo de trabajo de la Clínica de la Visión, a los distintos profesionales, a las chicas que son muy atentas. En realidad eso es tan importante, ¿no? A la hora de hacer una consulta, desde que entras hasta que salís de un lugar, es la manera en que un paciente se siente cómodo y por supuesto avalado con la trayectoria y la investigación del doctor Magneto y todo su equipo.